Aviones de combate. Combate aéreo sobre Corea. Volábamos rumbo al río Yalu cuando nos percatamos de que dos MiG venían derechos hacia nosotros. De repente vi que uno se acercaba detrás de mi ala. Le grité que girara a la izquierda. Cuando lo hizo me encontré el aparato directamente enfrente. Disparé. El MiG giró. Aquello me permitió seguirlo. Cerré unos 150 pies y abrí el fuego otra vez. La guerra de Corea marcó un hito entre dos tipos de conflicto. En solo 2 años, los jets habían sustituido a los aviones con motores de pistón de la Segunda Guerra Mundial. Las consideraciones geopolíticas dominaron el combate, pues había peligro de que el conflicto, hasta entonces localizado, terminara por envolver al mundo en una guerra nuclear. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas habían establecido una frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, el Paralelo 38. Durante varios meses del año 1950 ocurrieron diversos incidentes a lo largo de aquella línea. La guerra se inició el 25 de junio de 1950, cuando tras una masiva y secreta movilización de tropas, 8 divisiones de la Armada Norcoreana Comunista cruzaron el Paralelo 38 e invadieron la República Democrática de Corea. Su propósito consistía en reunificar el país bajo un solo gobierno comunista. 2 escuadrones de caza de combate de construcción soviética se encargaron del apoyo aéreo. La resistencia de las Fuerzas Armadas del Sur fue aplastada. Sin embargo, los norcoreanos no habían contado con que las Naciones Unidas responderían inmediatamente a su agresión, enviando a Corea del Sur todos los refuerzos de los que disponía. Los americanos enviaron una flota de portaaviones al mar de Japón. Al acercarse las tropas norcoreanas a Seúl, capital de la República Democrática de Corea, se evacuaron a los civiles norteamericanos y a los miembros del gobierno surcoreano. Los aviones de transporte Douglas de las Fuerzas Aéreas estadounidenses se encargaron de ello. El apoyo aéreo lo proporcionaron los únicos aviones de combate disponibles en aquella zona, los obsoletos Jets Shooting Star y los cazas Twin Mustang con base en Japón. Dos días después de la invasión, derribaron 4 Ilyushin coreanos y 3 cazas Yak-9 enviados para impedir la evacuación aérea. Los comunistas avanzaron rápidamente hacia el sur y el 28 de junio tomaron Seúl y su aeropuerto situado en Gimpo. Las fuerzas aéreas estadounidenses comprendieron la necesidad de apoyo aire-tierra y desplegaron 3 divisiones de Mustang F-51 con la misión de realizar ataques a tierra.
Los Shooting Star F-80 fueron asignados para proporcionar defensa aérea contra los cazas Yak norcoreanos. Sin embargo, enseguida se vio que eran demasiado rápidos y poco manejables para aquel tipo de combate, y los pilotos prefirieron utilizarlos como aviones de ataque a tierra. La implicación de las Naciones Unidas en la defensa de Corea del Sur era tal que rápidamente reunieron ejércitos de tierra para detener el avance comunista. 16 naciones enviaron tropas y 6 de ellas pilotos y aviones. A principios de septiembre, a Corea del Norte solo le quedaba por conquistar una pequeña área conocida como el Perímetro de Pusan. Aquel perímetro se encontraba bajo la constante amenaza de ser invadido por tropas enemigas. Las misiones aéreas de las Naciones Unidas tenían que realizarse desde los portaaviones de la flota estadounidense o desde Japón, ya que no quedaban aeródromos disponibles en Corea del Sur. Las Naciones Unidas necesitaban planificar una extensa operación estratégica para salvar Corea. El 15 de septiembre, el general Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas de la ONU en Corea, lanzó una invasión anfibia, Operación Chromite, sobre la ciudad de Incheon. El desembarco de la primera división de marines, el más extenso asalto anfibio desde el día D, fue una obra maestra de planificación estratégica y brillante ejecución. Seis portaaviones se encargaron del apoyo aéreo. Sus aviones atacaron repetidamente las líneas de suministro demasiado definidas de la Armada norcoreana. La apuesta estratégica del general MacArthur daba resultados. En un movimiento coordinado, las tropas de la ONU desembarcaron y las fuerzas terrestres rompieron el perímetro de Pusan. Pronto, la Armada comunista fue aniquilada. En 2 días, las tropas de la ONU reconquistaron el aeródromo de Gimpo. Al día siguiente, la capital, Seúl, era liberada. La Armada norcoreana sufrió una derrota aplastante y tuvo que traspasar el paralelo 38. A finales del mes de septiembre, quedaban muy pocas fuerzas comunistas organizadas al sur de la frontera. A finales de octubre, el grueso de las fuerzas de la ONU llegó al río Yalu, frontera natural entre Corea del Norte y China. Parecía que las tropas de las Naciones Unidas regresarían a casa para pasar la Navidad y las fuerzas aéreas estadounidenses se relajaron. La guerra de Corea habría finalizado en tan solo 3 meses, permitiendo así el reinicio de las negociaciones si China comunista no hubiera amenazado a Estados Unidos con una intervención armada en apoyo de los norcoreanos. China emprendió una masiva concentración de sus tropas a lo largo de la frontera. El general MacArthur dejó patente su intención de ocupar militarmente la totalidad del territorio norcoreano, contrastando así con los objetivos iniciales de la ONU de restaurar la división de los 2 estados en el paralelo 38. De esta forma, la prolongación de la guerra y la entrada en conflicto con China parecía inevitable. El 3 de noviembre, 50 divisiones chinas, entre 300 y 400.000 soldados, cruzaron el río Yalu. El ataque logró un efecto de total sorpresa. La guerra en Corea se intensificó cuando los chinos atacaron la línea de frente de las Naciones Unidas. Todos los aviones de ataque a tierra disponibles proporcionaron apoyo aéreo a la retirada de las tropas. La primera división de marines se quedó atrapada en el embalse helado de Chosin. La única forma de suministrarla fue desde el aire y solo en los escasos días en que los aviones de transporte podían volar.
el Task Force 77, potente portaaviones de la flota norteamericana, se desplazó al norte para emprender severos ataques contra los chinos que cruzaban el río Yalu. Al margen de enfrentarse con los chinos y norcoreanos, los aviones tenían que afrontar otro peligro: el invierno. La implicación de China en el conflicto alteró drásticamente la balanza de la potencia aérea con la llegada del caza jet soviético con alas en flecha MiG-15. El primer combate aéreo de la historia aeronáutica en que tomaron parte jets tuvo lugar el 8 de noviembre, cuando el teniente norteamericano Russell J. Brown derribó un MiG-15 chino sobre el río Yalu con su F-80. Cuando el MiG frente a mí giró a la izquierda, le corté el paso y disparé 4 ráfagas de mi ametralladora de 50 milímetros. Volaba a más de 950 kilómetros por hora, pero aún así no conseguía alcanzarlo. Cuando se había distanciado unos 3.000 metros, pensé que ahora o nunca, y disparé una nueva ráfaga. Al día siguiente, el teniente William Thomas Amon, al mando de un caza Panther, despegó del portaaviones Balej Forge y derribó un MiG chino a baja cota. La flota norteamericana podía empezar a apuntar aparatos MiG en su marcador. A finales de noviembre, 250.000 de tropas chinas se enfrentaron en territorio coreano a un número similar de soldados de las Naciones Unidas. Al desplegarse en dirección sur, los chinos lograron un efecto de sorpresa estratégico y táctico. En cuestión de días, las tropas de la ONU empezaron nuevamente a retirarse al interior de la península coreana y se empezó a planificar su evacuación. Antes de fin de año, la ofensiva china se detuvo y al final del mes de enero de 1951, una nueva línea de frente se había establecido al sur del paralelo 38. Al mismo tiempo que el Sabre llegaba a Corea, el potente cazabombardero Thunderjet F-84 entraba en servicio. El Mando Estratégico del Aire envió F-84s de la 27ª División. Llegaron al escenario de la guerra en diciembre de 1950. La mitad de los pilotos de los Thunderjet de la 27ª eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, muy experimentados, como también lo eran los de la 4ª División equipada con sables. Las misiones realizadas por los F-84 comprendían destruir la potencia aérea del enemigo, apoyar el ejército de tierra de la ONU, realizar reconocimientos armados y oleadas ofensivas y atacar las líneas de suministro chinas. Al sustituir a los F-80 y a los F-51, el Thunderjet demostró ser un robusto y excelente cazabombardero. La extensión de las tropas comunistas obligaron el movimiento de los Sabre hacia bases situadas más al sur, lo que hacía difícil proveer apoyo aéreo. Los portaaviones americanos, británicos y australianos fueron cada vez más imprescindibles. La mayor contribución vino de mano del Task Force 77 de la flota estadounidense, que tenía 4 portaaviones fondeados alrededor de la península coreana, cubriendo así tanto el este como el oeste. Los portaaviones se turnaban cada cierto tiempo, bien para suministrar o para regresar a su puerto en Japón. Estos activos portaaviones realizaron hasta 100 misiones diarias. Hasta entonces, los bombarderos de la ONU habían conducido con relativa tranquilidad su campaña de interdicción. Pero esta situación iba a cambiar a partir de enero de 1951, cuando los MiG empezaron a oponer una feroz oposición. El 12 de abril, un combate aéreo enfrentó a 60 MiG contra 40 B-29 y 50 Thunderjet y Sabre de escolta. Cayeron 3 bombarderos, pero los americanos lograron destruir 13 MiG.
Los artilleros de los B-29 derribaron 10 de ellos y dañaron muchos más. La ofensiva comunista falló en su intento de invadir Corea del Sur. Sin embargo, dejó la situación en un callejón sin salida y forzó a las Naciones Unidas a desistir de su original propósito de unificar el sur con el norte. Los Estados Unidos tenían su atención centrada en el conflicto de la Guerra Fría que les enfrentaba a la Unión Soviética y consideraban la Guerra de Corea poco más que una distracción. El temor de la evolución del conflicto hacia una guerra nuclear contra los comunistas seguía existiendo. Many countries promptly disbanded their wartime armies. Other countries continued to maintain forces so large. Mientras ambos bandos intentaban sacar partido de la situación militar, se iniciaron las negociaciones de tregua en Kaesong durante el mes de julio. El implacable MacArthur fue sustituido por el más tolerante general Matthew Ridgway, cuyo propósito consistía en mantener Estados Unidos al margen de una guerra contra la Unión Soviética y China, repeliendo los ataques y restaurando la paz. El helicóptero, un nuevo aparato, destacó en Corea por su papel de transporte de asalto y aparato de evacuación de heridos. Fueron los esfuerzos de los aviones de apoyo de los cuerpos de marines, actuando conjuntamente con los bombarderos B-26 de las Fuerzas Aéreas, los que contribuyeron a detener la ofensiva comunista al sur del paralelo 38. A pesar de estos intensos ataques, la Operación Strangle, Operación Asesina, falló en su propósito de paralizar los suministros comunistas. Los comunistas reparaban los aparatos dañados utilizando a gran número de campesinos asustados, y los reconocimientos fotográficos llevados a cabo por la ONU revelaron que los movimientos de tropas y suministros seguían siendo igual de numerosos. Los bombardeos sobre las ciudades y los puertos norcoreanos encontraron fuerte oposición desde tierra. Por otra parte, las incursiones de los B-29 estaban severamente restringidas por la prohibición, por parte de los mandos, de que las tripulaciones sobrevolaran el vecino territorio chino. La operación provocó una nueva oleada de combates aéreos. En junio de 1951, los 450 MiG comunistas tenían superioridad numérica frente a los 90 Sabre de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. El modelo A era inferior en rendimiento comparado con el MiG, y los estadounidenses desarrollaron rápidamente una versión mejorada, el F-86E, que realizó su primer combate en septiembre. La versión E introdujo una cola cuya superficie total se podía mover para un mejor manejo a gran velocidad. Un segundo batallón de cazas comunistas fue activado. Iba equipado con la nueva versión, el MiG-15 bis. Se pensaba que los asesores soviéticos realizaban sus misiones de combate en Corea con aparatos MiG. En realidad, y bajo gran secreto, la Unión Soviética rotaba la totalidad de sus unidades de aviones caza, así como las de los países del Pacto de Varsovia, para ganar experiencia en combate. Se emplearon también nuevas tácticas con gran efectividad para detener la campaña de interdicción de las Naciones Unidas. Masivas formaciones de MiG sobrevolarían el espacio aéreo de Corea del Norte a gran altitud e intentarían así atrapar a los cazabombarderos de la ONU que regresaban a sus bases. Preocupadas por la creciente amenaza de los MiG,
Las fuerzas aéreas norteamericanas empezaron a prescindir de los antiguos aparatos o a utilizarlos exclusivamente para operaciones de bajo riesgo a partir de 1952. Una segunda división de F-84E sustituyó a los F-80C. También se activó una segunda división de Sabre y rápidamente el número de MiG derribados fue creciendo. Los pilotos de los MiG se volvieron agresivos y los combates a gran altitud fueron en aumento, hecho que favorecía a los MiG. No obstante, la cuenta creció. 39 fueron destruidos en marzo, 44 más cayeron en abril. En agosto de 1952, el teniente Peter Carmichael realizó el derribo más celebrado de la guerra cuando logró el único derribo de la División Aérea Naval. Su formación de 4 Sea Furies, Furias del Mar, fue atacada por 8 MiG que intentaron superar a los cazas con motores de pistón más manejables. Perdieron. Carmichael derribó 1 y 2 más fueron alcanzados por otros miembros de su formación. En Panmunjom, altercados debidos a la repatriación de prisioneros alargaron la guerra. El combate terrestre continuó siendo sangriento y cruel. Las líneas de frente se habían estabilizado durante 1951 y durante 1952 los chinos se propusieron avanzar sus líneas de frente paso a paso, haciendo caso omiso del número creciente de víctimas. Las informaciones de combate desde Corea llevaron a un modelo del Sabre aún más perfeccionado, el F-86F, que entró en servicio con la División 51 a principios de 1953. Por fin, el Sabre era superior en todos los aspectos al MiG-15 bis. En primavera, 4 divisiones de F-86 fueron enviadas a Corea y durante los últimos 6 meses de la guerra dominaron el espacio aéreo, derribando 308 aparatos enemigos. En junio, 77 MiG cayeron en combate aéreo y no se registró ninguna pérdida por parte de los Sabre. La muerte del líder soviético Joseph Stalin en marzo de 1953 produjo un cambio profundo en la actitud de la delegación china en las conversaciones de paz. Con el mes de julio llegó la capitulación por parte de los negociadores sobre la cuestión de la repatriación de prisioneros. El 27 de julio ambas partes acordaron un alto el fuego. La guerra acababa de terminar. De dicha guerra se sacaron lecciones muy importantes para futuros conflictos, moldeando una nueva doctrina de combate post-Segunda Guerra Mundial, tanto en tierra como en aire. La potencia aérea de la ONU había demostrado ser un instrumento vital para contener las fuerzas comunistas en tierra y destruirlas en el aire. Con más de 800 MiG derribados, los Sabre habían logrado un promedio derribo-pérdida de más de 10-1. Más de 300 se añadieron al palmarés de 39 Ace, hecho que sirvió para demostrar que la formación y la experiencia de los pilotos podían ofrecer superioridad en combate a pesar de una ligera carencia en el rendimiento de los aviones. A largo plazo, la Guerra de Corea alentó a las fuerzas aéreas estadounidenses a acelerar el desarrollo aéreo militar. La naturaleza breve de aquellos combates con aviones a reacción demostró que la era de la artillería había pasado. La era de los misiles
estaba por nacer.